Dice la Escritura: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero. Diga conmigo: la casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Diga conmigo: trabajaba sobre la rueda. No los escucho, solamente escucho unos cuantos de este lado. Diga conmigo: trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y él volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, habla nuestra vida, la palabra confrontadora, palabra edificante, palabra de dirección y palabra de consuelo a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que podamos saber, Señor, que nuestra vida está segura en tus manos y que la obra que comenzaste en nosotros la terminarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y puede tomar su asiento, por favor. Es un día que pareciese tan común como los demás. Era un día que pareciese tan común como los demás. Y entonces Dios le habla en una mañana al profeta Jeremías, y Dios le empieza a decir: desciende a la casa del alfarero. En ese momento Jeremías estaba por recibir la más grande revelación y de una de las verdades más poderosas que está escrita en toda la Escritura. Pareciese ser un día común, pero cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero y mira al alfarero que está trabajando con el barro, Dios empieza a hablarles verdades tan profundas que nunca en la vida Jeremías había podido notar. Jeremías estaba mirando lo que el alfarero estaba haciendo al trabajar en la rueda. Jeremías empezó a absorber ciertas cosas que nunca en su vida le habían pasado y había pensado que pudieran ser relacionadas con una verdad eterna. Y Dios empieza a hablarle a Jeremías, y empieza a mostrarle, y le empieza a decir: mira lo que está haciendo el alfarero. El barro que tiene en su rueda, ese eres tú, Jeremías. Y las manos del alfarero, y el alfarero soy yo. Y Jeremías se queda sorprendido al mirar tan grande revelación, porque él estaba totalmente acostumbrado, no le era extraño mirar a un alfarero, pues eran comunes en su tiempo. Era común mirar las obras de los alfareros y los artículos en el uso cotidiano que hacían los alfareros para el uso diario en las casas, valga la redundancia, de la cual alfarero de Jeremías nunca había puesto atención. Pero es impresionante que cuando Dios empieza a hablar a la vida de Jeremías, él comprende el mensaje que le estaba dando, y Jeremías empieza a decir: yo entiendo que el barro soy yo y que tú eres el alfarero. De hecho lo entendió porque la Escritura dice que Adán fue formado del polvo de la tierra. El barro y el polvo son la misma cosa, solamente que el barro está formado arcillosamente. De hecho, el nombre de Adán en el original significa hecho de barro. Jeremías nunca lo había podido notar, Jeremías nunca lo había podido experimentar, Jeremías nunca lo había podido mirar de esa manera, de cómo lo estaba relacionando Dios una verdad eterna. Y la Escritura dice que cuando él desciende y le enseña, Jeremías quedó sorprendido y quedó impresionado con lo que Dios estaba haciendo. De esa misma manera nosotros cada mañana tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar expectantes de lo que Dios puede hablarte ese día, una verdad eterna que va a cambiar tu vida
pasamos por liturgias, hacemos rituales, cantamos, brincamos, pero verdaderamente no hemos nunca recibido una revelación de quién es Jesús en nuestras vidas. No sé si alguien pueda entender lo que estoy diciendo. El venir a una congregación no te hace que conozcas al Señor. Eso es parte de conocerle a Él. ¿Hay alguien aquí? Entonces la Escritura dice que Jeremías empezó a notar 4 verdades que él nunca había notado antes. 4 verdades que él nunca, que le habían pasado desapercibidas, cosas tan comunes en su diario vivir, pero que tenían una enseñanza eterna que cambió su vida para siempre. Y la Escritura dice, usted puede mirar en ese momento cómo está el alfarero trabajando con el barro. Ahora sí pausame el video, Jordi, ponme la primera plantilla. Entonces, nosotros tenemos que estar expectantes cada vez que vengamos a la casa del Señor. Nosotros tenemos que estar expectantes cada vez que nos congreguemos y nos reunamos para exaltar y engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos que estar expectantes cada día, porque Dios quiere tener una comunión contigo todos los días. No es un Dios de domingo, no es un Dios de fin de semana, es un Dios del diario vivir, que cada día te puede dar una palabra que puede confrontar y direccionar tus pasos hacia el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida. Pero muchas veces de nosotros llegamos a este lugar y llegamos cazando moscas, llegamos buscando solamente a las personas con las que nos llevamos bien, llegamos buscando conectarnos en el internet para chequear nuestro Facebook, y nos olvidamos que Dios no te va a hablar a través del Facebook, Dios no te va a hablar a través del socarrón que tienes a un lado, Dios te va a hablar a través de su palabra, que va a hablarte y va a penetrar en tu corazón, en tu mente, y va a partir y discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. No sé si hay alguien que está entendiendo, pero la primera cosa que Jeremías entendió, que nunca antes había visto, es que cuando él miró y empezó a observar al alfarero, él se tuvo que dar cuenta que el barro, para poder ser tratado por el alfarero, si tiene con qué apuntar, apunte esto. Primero tiene que ser hallado. Diga conmigo, tiene que ser hallado. Jeremías había visto un montón de barro por su comunidad. De hecho, los alfareros vivían y buscaban edificar su taller y su casa junto a lugares donde abundase el barro. Era común ver barro tirado en las calles porque estaban diseñadas y estaban puestos en lugares estratégicos. Pero lo que no sabía Jeremías, que solamente un ojo experto podía mirar en un pedazo de barro una vasija útil. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús dejó su gloria y vino a la tierra, vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Tú nunca encontraste a Dios, tú no decidiste buscar a Dios, fue Dios quien te salió al encuentro, porque Él tiene un plan específico para tu vida. Para Jeremías solamente era un pedazo de tierra, para el alfarero era una obra de arte que él podía mirar cuando otros no la podían mirar. No sé si hay alguien que está entendiendo. Dios puede traer sobre tu vida, Dios puede mirar cosas en tu vida que ni tú mismo has podido mirar, que ni tus padres han podido mirar. No sé si hay alguien que está entendiendo. La Escritura dice que el papá del rey David solo miraba en David a un joven más que le serviría para cuidar sus ganados, para cuidar sus ovejas. Pero Dios miraba otra cosa en David. Dios miraba en David al próximo rey de su nación. Dios miraba al rey que iba a cambiar la historia de la nación de Israel. No sé si hay alguien que está entendiendo. Muchos de los maestros en el tiempo de Jesús miraban en Pedro solamente a un hombre ignorante, a un pescador más. Pero Jesús pudo mirar en él a un apóstol que iba a trastornar las naciones de la tierra donde él se pasara. Puede ver que cuando tú te levantas al espejo no puedas mirar cosas buenas que Dios puede utilizar en tu vida, pero te tengo noticias. Lo que los hombres no pueden mirar en ti,
Dios en los cielos lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y si tú estás en un lugar como este, y si tú estás sentado en este lugar, no son las obras del destino, no es casualidad. Es que Dios en su infinito poder y en sus planes perfectos tenía señalado este tiempo y este día para que tú escucharas eso. Hay alguien aquí. El alfarero es tan experto que puede mirar en un pedazo de barro una vasija de gran utilidad. Muchos pasaban a un Jeremías, miraban el montón de tierra, más, pero el alfarero no. El alfarero era minucioso. El alfarero tenía un ojo que no, los demás no lo podían mirar, pero él llegaba y él empezaba a buscar entre las multitudes, y empezaba a buscar entre el montón, y empezaba a seleccionar y a buscar y decir: este pedazo de barro cumple con los requisitos que yo necesito. Un día Jesús te salió al encuentro y dijo: a este lo han menospreciado, a este ni él mismo se ha valorado, por eso es que ha destruido su vida él solo. Pero yo puedo mirar en este pedazo de barro una obra útil para mi reino. Porque la escritura dice que en la casa del rey no solamente hay vasijas de oro ni de plata, sino también de barro y de madera. ¿Hay alguien aquí? En la casa del rey todas las vasijas son útiles. ¿Me estoy explicando? Y entonces el alfarero, una vez que va y inspecciona dónde están los montones de tierras, el material en bruto, no te estoy diciendo bruto, pero sí te estoy diciendo alguien que Dios puede utilizar para cosas extraordinarias en la vida. Y entonces va el alfarero y empieza a tomar ese pedazo. Y la segunda cosa que Jeremías notó en la vida del alfarero es que, es que el barro, una vez que se encontraron entre el montón de barro, lo segundo que hace el alfarero es que tiene que ser arrancado del lugar en el que está. De la misma manera en que nosotros, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, somos arrancados de la vida de muerte y de pecado, del reino de las tinieblas, y trasladados al reino de su luz admirable en Cristo Jesús. Por eso cuando el Señor te encuentra y cuando Él puede mirar en ti cosas que ni siquiera tú mismo te has visto levantándote en el espejo, Él puede mirarlas en tus ojos, Él puede mirarlas en tu ADN. Él sabe lo que Él ha depositado en ti, Él sabe lo que Él ha diseñado que fueses, que tú no has visto. Y entonces una vez que te encuentra, una vez que te ha seleccionado, una vez que te ha salido al encuentro, entonces Él te arranca de donde estás, te arranca de ese lugar y te pasa del lugar de la muerte al lugar de la vida, del lugar de la maldición al lugar de la bendición, para poder hacer de ti cosas extraordinarias y útiles para el reino de los cielos en la tierra. Levante su mano derecha conmigo y diga eso: yo no soy un accidente en la vida, yo tengo un plan específico de Dios sobre mi vida, que a su debido tiempo se revelará. Oh Señor, de la misma manera que Dios hace con nosotros al recibir a Jesús, Él nos arranca de la muerte, Él nos arranca de las acechanzas del diablo, Él nos arranca y nos perdona. Así el alfarero, cuando hay un pedazo de barro que muchas veces ha sido pisoteado, ha sido menospreciado, Él puede mirar en ese pedazo cosas extraordinarias que nadie más puede mirar. Lo agarra, lo busca, lo encuentra, lo arranca. Y entonces la tercera cosa que Jeremías empezó a notar
es que una vez que ha encontrado el pedazo correcto, el montón correcto de barro, dice la escritura, por la enseñanza, que el alfarero va y lo lleva a su casa y lo sube sobre su mesa para ser limpiado. La tercera cosa que Jeremías entendió del proceso que hace el alfarero es que el barro tiene que ser limpiado. Diga conmigo, el barro tiene que ser limpiado. Y esa es la parte más tediosa en nuestro servicio en el Señor. Porque muchos de nosotros, como hijos de Dios, llegamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor, nos aprendemos los coros, nos aprendemos los movimientos, nos aprendemos las dinámicas, aprendemos el dialecto de la iglesia, aprendemos cómo debemos de comportarnos cuando la gente nos está mirando, pero no dejamos que el alfarero empiece a limpiar de nosotros todo lo que le estorba. El barro está contaminado, el barro ha sido sacado de un lugar donde ha sido contaminado con piedra, con paja, con excremento aún de los animales, y de ahí el alfarero tiene la capacidad de poder mirar que puede sacar algo útil de algo que todo el mundo ha menospreciado. Y una vez que el alfarero va, lo saca, lo limpia y lo empieza a tratar para poder darle molde, para poder darle forma, lo empieza y lo lleva a su rueda, a su mesa. Es como cuando un hombre es sacado de lo vil y de lo menospreciado, y entonces Dios lo saca, lo trata, lo encuentra y lo pone en lugares de posición y de influencia que puede ser sobresaliente de todos los demás. Es cuando el barro empieza a dar vueltas en la mesa del alfarero. La cosa más impresionante que pasa en este proceso, en ese momento, la historia o la vista de los hombres empieza a cambiar. Ya no miras las cosas como las mirabas antes. Ya no miras en tu vida solamente destrucción. Ya no miras en tu vida solamente escasez. Ya puedes mirar con tus ojos y mirar a través de Dios que hay una visión, que hay algo más que puedes esperar en el Señor, que hay algo más que puedes alcanzar si lo puedes creer. Y es en ese preciso momento cuando las manos del alfarero se ponen sobre el barro en la rueda. Y una vez que el alfarero pone sus manos sobre la rueda, no las quitará hasta que la obra esté terminada en su totalidad. Por eso la escritura dice que el que comenzó la buena obra en mí la terminará hasta el día de Jesucristo. No sé si hay alguien que está entendiendo lo que digo. Una vez que las manos del alfarero son depositadas sobre tu vida, Él no te dejará hasta que cumpla todo lo que Él te dijo que haría. Yo no sé si alguien está entendiendo, porque esto es lo más extraordinario de todo, porque esto es lo más impresionante, lo que cautivó mi corazón. Si tú no te dejas ser limpiado de tu orgullo, de tu amargura, de tu falta de perdón, de tu arrogancia, de tu necedad, discúlpame, no le sirves al alfarero. Cuando el alfarero te agarra y empieza a amasar el barro, empieza a sacar todas las impurezas que tiene el barro para poder hacer algo útil de él. Nadie de nosotros llegamos a este lugar procedentes de la ciudadanía celestial. Nadie le dijo al Señor: permíteme tantito, déjame voy y les modelo a estos ignorantes cómo se debe de vivir para ti. No, Señor, yo no sé, yo sé de dónde el Señor me sacó.
tienes que saber de dónde el Señor te encontró. Y ninguno de nosotros llegamos a la iglesia por cosas buenas. Todos llegamos en un momento de quebranto, de necesidad, de dolor, de angustia, de amargura. Pero una vez que Él te salió al encuentro y te encontró, te ha sacado del lugar de la mundicia, te ha puesto en posiciones de privilegio y te ha sentado con Cristo en lugares celestiales para bendición. ¿Hay alguien aquí? Una vez que hace todo este proceso y empieza a quitar tus impurezas, duele, lastima cuando eres confrontado con la verdad, duele cuando te tratan en el orgullo. Es como cuando tienes una herida y van y te presionan en ella, cuando te señalan los errores. Pero cuando eres necio te señalan un error para que cambies y seas bendecido, y te enojas y te haces el herido, te haces el ofendido. Es que Dios quiere tratar en esas áreas de tu vida. Es que Dios quiere tratar con tu orgullo. Es que Dios quiere tratar con la amargura. Es que Dios quiere tratar con la falta del perdón. Porque todas esas cosas contaminan el barro, y entonces el barro no puede ser útil en las manos del alfarero. Pero eso duele. Eso duele cuando te confrontan con los errores que has cometido. Eso duele cuando tienes que ser confrontado en las áreas de tu debilidad. Eso duele cuando eres tratado en las áreas del orgullo por las cuales batallas. No sé si hay alguien. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Tienes que aprender a confiar que la voluntad de Dios sobre tu vida es buena, agradable y perfecta. Es como cuando vas al médico y te vas a poner en la plancha para que te hagan una cirugía. Usted no se levanta y le dice al médico: permítame tantito, déjeme, le digo lo que tiene que hacer, métase a bañar. Usted cuando va al doctor y va a recibir una cirugía, usted simplemente confía en que Él sabe lo que Él tiene que hacer para salvarle la vida. De esa misma manera, podrá estar usted nervioso, podrá usted estar angustiado, pero sabe que una vez que salga de esa cirugía, su vida será transformada y recobrará la salud. De esa misma manera, cuando Dios te mete en el proceso doloroso de tu vida, tú tienes que permanecer callado. Tú tienes que quedarte callado, porque el barro no cuestionó al alfarero: ¿por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me usas de esta manera? El barro simplemente permaneció callado durante todo el proceso. ¿Hay alguien aquí? Usted puede cuestionar a Dios en todo, con toda su autoridad y con toda su libertad. Usted lo puede hacer. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios no está obligado a responderte el por qué hace las cosas y el por qué permite que las cosas pasen sobre tu vida. No sé si hay alguien que entienda. De esa misma manera, una vez que el barro está siendo tratado, está siendo limpiado, duele, lastima. Pero sé que si no paso por ese proceso, entonces no puedo ser útil para cosas extraordinarias en la vida. En este momento me tengo que quedar callado. En ese momento tengo que aprender a escuchar y entender que la buena voluntad de Dios para mi vida es grande. Todos podemos decir: gloria al Señor, amén. Usa mi vida, Señor. Y vas y te postras en las rodillas y le dices: Señor, ya no quiero estar igual que la misma que antes, ya quiero ser transformado, quiero ser cambiado. Y muchas veces no sabes que lo que estás viviendo son contestaciones a tus oraciones. Elías, dice la Escritura, que cuando él quiso cambiar las cosas en su nación, él oró para que no lloviese sobre la tierra durante 3 años. Y Dios lo rescató, y Dios le dijo: ve y escóndete en el arroyo del Querit. Y ahí Dios lo sustentaba. Pero dice la Biblia que un día el arroyo se secó. Elías pudo haber dicho: ¿por qué me secas el único sustento de agua que tengo?
Es que cuando se secan cosas en tu vida, Dios te está anunciando que es tiempo de moverte a un siguiente lugar de bendición. Dios tiene que secar cosas en tu vida. Dios tiene que arrancar relaciones en tu vida. Dios tiene que quitar actitudes en tu vida. Dios tiene que secar cosas en tu vida que lo único que hacen es traerte destrucción. Pero cuando Dios seca cosas en tu vida, entonces estás en camino a encontrarte con uno de los milagros más extraordinarios que nunca pensaste pudieras hacer. Después de ahí, Elías se encuentra con una viuda a la cual con un poco de harina y un poco de aceite, por su palabra, se sustentó durante toda la temporada de sequía. ¿Hay alguien aquí? Es que el barro tiene que ser tratado y limpiado. Es que el barro tiene que ser trabajado. Es que el barro tiene que ser limpiado en la rueda para poder darle forma, para poder destruirlo, para poder formar en él algo extraordinario, porque las manos del alfarero están sobre él. No sé si alguien está entendiendo, me está siguiendo hasta aquí, pero eso es lo más extraordinario de todo. Una vez que Dios lo pone sobre la rueda, lo saca del lugar de suciedad, lo saca del lugar de humillación para ponerlo en un lugar de privilegio, y lo empieza a tratar y empieza a trabajar con él y empieza a darle forma en la forma en la que gira el barro sobre la mesa del alfarero, y empieza a pulirlo y empieza a formarlo y empieza a darle la forma como el alfarero miró en su corazón que tenía que quedar ese pedazo de barro. Muchos de nosotros podemos pensar que cuando ya estamos en las manos del alfarero, entonces nada nos puede pasar. Y esto es lo más extraordinario de todo, que mucha gente no entiende. Que la escritura dice que la vasija que él estaba formando en sus manos ya tenía otra forma, ya tenía otra expectativa, ya había empezado a crecer, ya se había empezado a levantar el pedazo de barro y empezaba a tener forma y empezaba a darle forma al alfarero, como miraron el video que estaba sucediendo, pasando allá atrás. Pero una vez que el alfarero había levantado, dice la escritura, que la vasija que él estaba formando se le echó a perder en sus manos. Son en esos momentos cuando Dios permite que los justos pasen por momentos de adversidad para poder sacar de ellos la mejor versión que nunca pensaron poder vivir. Mucha gente no entiende, y cuando mira a un justo que está pasando por un momento de aflicción, los religiosos se levantan y empiezan a decir: es que ha de estar en pecado, es que ha de estar haciendo aquello, es que su vida está en desorden, es que ha hecho aquello, es que ha hecho aquello, es que ha hecho lo otro. Pero no sabes que aún el alfarero, cuando está trabajando en sus manos, como el hombre llamado en la Biblia Job, que dice en la escritura que Dios mismo dio testimonio de él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, estaba dando 4 características que solamente Jesús pudo cumplir en la tierra, donde Job estaba formado en su carácter como un hombre íntegro. Pero aún así, él estando en las manos del alfarero y siendo alguien que vivía íntegramente, Dios permitió que el enemigo lo tocase para sacar en Job una mejor versión de él. Porque Job, después de los 41 capítulos, en el capítulo 42 dice esto: de oídas había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Es que cuando Dios permite que los justos pasen por un momento de aflicción, es porque Dios está en el asunto de cumplir todo lo que te ha prometido, y nada lo dejará sin cumplimiento.
favor con la guitarra, no puedo predicar mucho. Quiero que vaya conmigo a lo que dice Éxodo 21. Éxodo 21, 26. Dios se mete en los lugares de aflicción por una sencilla razón. Dice Éxodo 21, versículo 26 y 27. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Qué cosas tan extraordinarias y locas hace Dios? En medio de la narración del éxodo de la nación de Israel hacia la tierra de Canaán, Dios da una instrucción en medio de todo, como que hace un paréntesis, y empieza a narrar y empieza a decir esto: si el señor de un siervo le sacare el ojo a uno de sus esclavos por maltrato, por negligencia, por haberle sacado el ojo, lo dejan ir libre. Si el señor de un siervo o un esclavo por maltrato le quita o le tumba un diente a uno de sus siervos, por ese diente lo tendrá que dejar ir. ¿Sabe usted que un esclavo, si no tenía el precio para pagar su libertad, permanecía esclavo de él? Y si llegara a tener hijos, sus hijos no serían sus hijos, serían propiedad de su señor. Si él se casara y un día pudiese pagar su deuda por su libertad, sería él, pero su